Buenas tardes, otra vez, hermanos. Los veo como con frío, ¿no? Los veo, ¿tienen frío o están fríos? ¿De los dos? Bueno, hermanos, pues vamos a abrir la Biblia y vamos a concluir lo que no terminamos la semana pasada. ¿Quiénes asistieron la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes asistieron la semana pasada? Levanten la mano, por favor. Los que vinieron la semana pasada, nada más 2, 3, 4, 5, ya. Bien. Recordemos que estamos estudiando 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11. 1 al 11. Y dividimos en cuántas partes, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, les soplo, les ayudo. En 4 partes. El tema que estábamos viendo es la manifestación del Espíritu Santo en el creyente. Y veíamos 4 manifestaciones. Hay más, hermanos. Hay más. Si Dios quiere, en algún momento vamos a ver las manifestaciones que la Biblia menciona del Espíritu Santo, que sería un tema muy bueno. Vamos a ver algunas, estas son 4, después se van a ver otras, pero en 1 Corintios no aparecen todas las manifestaciones. Entonces sería bueno que pudiéramos tomarnos un tiempo para estudiar cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo. En este caso, en 1 Corintios capítulo 12, versículos de 1 al 11, ya como lo mencioné, podemos encontrar 4. Los primeros 3 lo vimos y lo estudiamos la semana pasada, que es que conduce al creyente, da luz al creyente, ¿sí? Un hombre en la oscuridad, una persona en la oscuridad, no sabe a dónde va y anda a oscuras, a tientas. Así es la persona que no tiene el Espíritu Santo. Dice Pablo, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Vimos también que convierte al creyente, porque nadie por el Espíritu puede decir anatema a Jesús, y ninguno por el poder del Espíritu puede decir Jesús es el Señor. Y ya vimos las implicaciones de esto. También vimos que coloca al creyente en el servicio. ¿Sí? Lo vimos en los pasajes del 4 al 6. Y hoy vamos a ver el último, que es que capacita al creyente. Y en las diapositivas o el recordatorio que se les envió para este día, quise cambiar el tema porque ¿cómo capacita al creyente? El Espíritu dando ¿qué? Dones espirituales. Entonces el título quise ponerle un poquito, cambiándole un poquito, los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? ¿O qué son los dones espirituales que el Espíritu Santo da para capacitar al creyente? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice versículos del 8 al 11. 1 Corintios 12, 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar.
Padre, una vez más nos acercamos delante de ti para pedir tu ayuda, para pedir tu auxilio, tu iluminación en este estudio de tu palabra. Padre, no quiero decir algo que no sea conforme a tu voluntad, y por eso solamente quiero ser un vaso, un portavoz tuyo, para que tu pueblo, tu iglesia, tu rebaño sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre por medio de tu palabra. Levanta tu nombre en esta comunidad, Padre. Y ayúdanos a discernir, a entender y a ser cambiados por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a acomodarnos. En este pasaje que acabamos de leer, del 8 al 10, nos menciona 9 dones. Ahora, Pablo no quiere o no está tratando de hacer una lista completa de todos los dones. Solamente menciono algunas, porque en otros pasajes como Efesios, más adelante aquí mismo en el capítulo 12, nos menciona también otros dones del 28 principalmente el versículo 28 nos menciona otros dones, Efesios nos menciona otros dones, Romanos nos menciona otros dones, y algunos en 1 de Pedro, la hospitalidad principalmente, lo consideran también como un don. Entonces Pablo no está tratando de dar una lista completa de los dones espirituales. Simplemente está diciendo que hay diversidad de dones. Y si Pablo no quiere dar una lista exhaustiva de los dones o completa de los dones, posiblemente hay más dones, posiblemente, pero vamos a estudiar los que están aquí, los versículos 8 al versículo 10. Y aparte de este título que vamos a ver, subtítulo, mejor dicho, de que el Espíritu Santo capacita al creyente, vamos a ver 4 partes. Me gusta dividirlo en partes para hacer más fácil su estudio. 4 partes. La primera parte de este tema es, acerca de los dones, es su definición. La segunda parte, su designio, entendiendo como su propósito. En la tercera, su distinción. Y la última, su diversidad. Vamos a ver su definición. ¿Qué es un don espiritual? Un don. Cuando hablamos aquí en México de don, cuando tú escuchas la palabra don, ¿qué viene a tu mente? Pues, don Juan, don Pedro, don Martín, etc. Don Agustín. Utilizamos esa palabra, pero no es lo que se refiere aquí. La palabra don, en su significado original, es un regalo, un regalo divino. Entonces podemos entender como don, en el contexto de la Biblia, un regalo de Dios que es sobrenatural. Un regalo de Dios que es sobrenatural. Ahora, debemos de tener cuidado de no confundir un talento con un don. Un talento o una capacidad con un don. Un don espiritual, hermanos, no es un talento y no es una capacidad humana. Un don es un regalo que Dios ha dado sobrenaturalmente, de manera sobrenatural.
¿Cuándo lo da? Lo vimos la semana pasada. En el momento en que uno cree en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en él, viene un paquete de bendiciones, entre ellos los dones espirituales. Al menos un don. Al menos un creyente, al menos debe de tener un don. Ok, entonces, un don es un regalo sobrenatural, no es un talento ni una capacidad humana, porque hay muchas personas que tienen muchos talentos. Hay mucha gente que no es creyente que tiene muchos talentos. ¿O no? Por ejemplo, un don espiritual es ser maestro, la enseñanza. Pero hay muchos hombres muy capaces y más capaces que un creyente. Entonces, es una capacidad, pero hay diferencias, que es lo que vamos a ver más adelante. Algunos, hermanos, definen los dones espirituales como un regalo especial otorgado a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural a otros, especialmente unos a otros. Entonces aquí ya nos está diciendo un poco del propósito. Un regalo especial que Dios da a los creyentes para equipar, ministrar a otros. Alguien más define un don espiritual como una responsabilidad. Una responsabilidad dada por Dios a cada creyente para ministrar las necesidades de los demás. Entonces, y a mí me gusta esta definición, hermanos, que el don es una responsabilidad. Si Dios te ha dado dones, entonces es tu responsabilidad de usar ese don. No es para que lo tengamos guardadito, no es para que lo conservemos, no es para nosotros mismos, es para ministrar a los demás. Y vemos el segundo punto, el designio, el propósito. ¿Cuál es el designio de los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? Ya se mencionó, y la Biblia lo menciona en el versículo 7, pero a cada uno le está dando la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Mío? No. Para ministrar las necesidades de los demás. Cualquier don que tú tengas es para usarlo para servir a los demás. Hermanos, que quede claro algo, que quede muy claro esto. El Evangelio, hermanos, se resume en esto: servir a los demás. El Evangelio es servir a los demás. ¿Motivados por qué? Por el amor. Y ustedes lo pueden encontrar de manera hermosamente ilustrada en Juan capítulo 13, donde Jesús lava los pies a sus apóstoles. Entonces, hermanos, ¿quieres vivir? Gracias. El Evangelio sirve a los demás. Sirve a los otros. ¿Cómo les sirvo? Usando tus dones. ¿Con qué motivación? Motivados por el amor. Ese es el Evangelio. Entonces, hermanos, veamos cómo podemos definir los dones, el designio, el propósito de los dones, y vamos a ver en qué se distinguen los dones con las capacidades. Aunque la Biblia no identifica
de forma clara cuál es la relación entre los talentos natos y los dones espirituales, es lógico suponer que el Espíritu Santo los concede de acuerdo con los talentos del creyente. ¿Se entiende? Es decir, si a mí me gusta leer y estudiar, siendo incrédulo, como creyente es muy posible que Dios me dé el don de enseñanza. Si a mí me gusta ser muy sociable con las personas, siendo incrédulo, cuando sea creyente es muy posible que Dios me dé el don de evangelismo. No es una ley, pero es muy posible. Entonces, lo que quiero decir es que, aunque los talentos y las capacidades no son dones, Dios utiliza eso para darnos tales dones. Sin embargo, la posesión de un talento natural no significa necesariamente que Dios vaya a aprovechar ese talento. Dios es, ¿qué, hermanos? Soberano. Dios es soberano. Entonces, yo soy maestro en una universidad. Ya, soy creyente, quiero ser pastor y maestro. Ya, Señor, dame. No es así. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo reparte, se manifiesta y reparte esos dones como Él quiere, según su voluntad, no como nosotros queramos. Y eso lo vamos a ver más detalladamente en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque ese era el problema precisamente que tenían los corintios. A ver, humanamente hablando, hermanos, ¿qué es más atractivo, por así decirlo? ¿Qué es más atractivo? ¿Hacer el aseo o tal vez pararse aquí y predicar y enseñar? ¿Qué es más atractivo o más codicioso, llamémosle así? ¿Estar limpiando las sillas o estar aquí donde todos me ven y me ven que hablo y que predico? ¿Qué es más atractivo? Obviamente esto. Y entonces había ese problema en Corinto. Yo también quiero estar ahí. Yo también quiero cantar. Yo también quiero estar ahí enfrente. Sí. El problema que no tienes ese don. Pero yo quiero estar ahí porque Él está ahí. Yo también quiero estar, pero no tienes ese don. Entonces, ¿cómo lo pido? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo obtengo? Es de acuerdo al don que Dios te ha dado, allí sirve. Pero yo quiero, y había problemas ahí. Y hermanos, hay problemas en la actualidad de ese tipo en iglesias. Actualmente las hay. Y entonces algunos decían, pues como yo no puedo predicar allá arriba, yo no voy a hacer nada. Y me quedo sentado de brazos y cruzado de brazos, no voy a hacer nada. Pero como yo no puedo cantar, entonces no voy a hacer nada. Y había esos pleitos. Es allí donde Pablo les dice, entonces, si el ojo dice, yo ya no quiero ser ojo, quiero ser oreja. O la mano dice, ya no quiero ser mano, quiero ser pie. ¿Sucede eso con nuestro cuerpo? Obviamente no. Y Pablo les va a decir más adelante, lo mismo con el cuerpo de Cristo, en el uso de los dones. ¿Sí? Entonces, hermanos,
aunque las capacidades no son dones, es muy posible que Dios use esas capacidades para el servicio que Él nos ponga a hacer. Y ahora, vamos con la última, y nos vamos a tardar más aquí. La diversidad de los dones. Y vamos a ir describiendo estos 9 dones, 7 principalmente, 7 dones que se mencionan aquí en el 1 Corintios 8 al 10. Empezamos con el primero. Dice el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El primer don que se menciona, palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Bueno, quiero empezar diciendo, hermanos, que desde que se escribió 1 Corintios y que se escribió la Biblia y que tenemos el canon completo, los hermanos en toda la historia no se han podido poner de acuerdo, los estudiosos, los eruditos, no se han podido poner de acuerdo en la definición de cada uno de los dones. Unos dicen uno, otros están de acuerdo con una definición, otros no, pero vamos a ver lo que generalmente se entiende con cada uno de los dones. Palabra de sabiduría. Me gusta utilizar la palabra responsabilidad. Entonces, un don es una responsabilidad. Tienes un don, úsalo. Es tu responsabilidad. Es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de entender y aplicar datos, información y conocimiento de forma adecuada y eficaz a las necesidades y oportunidades concretas que surgen. Es decir, la palabra de sabiduría no es solamente llenar de información bíblica mi mente. No es solamente llenar de información teológica mi mente, sino de cómo vamos a usar toda esa información en ciertos contextos difíciles, situaciones confusas, situaciones peligrosas, situaciones delicadas. Toda esa información, ¿cómo la voy a usar? Hay hermanos que tienen este don de sabiduría y con el conocimiento de la Biblia pueden aplicar exactamente y puntualmente estos conocimientos en diferentes contextos. En la consejería, en el liderazgo, estos dones son muy valiosos, muy valiosos. Y hermanos, y lo vamos a enfatizar mucho en los siguientes estudios. Por eso es importante que los hermanos usen su don. ¿Por qué? ¿Qué tal si en el liderazgo ninguno de los líderes tiene el don de este don de palabra de sabiduría? Pero hay un hermano que sí lo tiene. Entonces el hermano puede ir y decir: hermanos, observo esto, y saca la Biblia. Y los líderes tienen que escuchar a este hermano porque tiene razón y tiene el don de la palabra de sabiduría. Por eso la iglesia es un ¿qué? Cuerpo. Y debe funcionar como un cuerpo. Si no, el caminar de la iglesia se vuelve más difícil. Hermano, trata de caminar con un solo pie y nos vamos a ver todos saltando.
y cansados y difícil avanzar. Hasta el don más insignificante, entre comillas, insignificante es más importante. No usen el dedo pulgar y amárrense las agujetas. Parece que no sirve para nada este dedito, pero es muy útil. Si comparamos este dedo pulgar con una pierna, vamos a decir, pues más importante la pierna. Pero en algunas circunstancias es muy, muy importante también. Lo mismo con los dones, hermanos. Lo mismo con los dones. Por eso es importante que usen los dones que ustedes tienen. Ese es el primer don, la palabra de sabiduría. ¿Qué tal si alguno de ustedes, hombre o mujer, tiene este don de palabra de sabiduría? Que leyendo la Biblia entiende, y en una circunstancia entienden muy bien el panorama y pueden aplicar de manera muy correcta y puntual ese principio, esa aplicación de la Biblia en esa circunstancia. La segunda, palabra de ciencia. Muchos lo relacionan, incluso dicen que la palabra de ciencia y sabiduría es lo mismo. Y muchos relacionan mucho esta palabra que sí está relacionada. La palabra de ciencia es un don que el Espíritu Santo da, una responsabilidad para percibir la revelación de Dios, que es un misterio para la mente humana. Cuando leemos la Biblia, hay pasajes sumamente difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Y no lo entendemos. Hay hermanos que el Espíritu Santo le ha dado este don, y al leerlo puede entender fácilmente ese pasaje que es un misterio para muchos. Pablo dice en capítulo 13, versículo 2, observen: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo utiliza aquí, entendiese todos los misterios. Entonces, los hermanos que tienen este don de palabra de ciencia pueden entender fácilmente pasajes difíciles. Hermanos, a lo mejor hay uno aquí, a lo mejor hay dos valiosos, pero usen esos dones. Usen esos dones. Y los demás, escuchen a los hermanos que tienen esos dones. Escuchemos a los hermanos que tienen esos dones. Tercero, dice, bueno, yo no estoy leyendo el versículo, pero dice, versículo 8, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. La fe también es un don. No está hablando la fe que salva. Hay que diferenciar estas dos clases de fe. Hay una fe que salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ten fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Esa es la salvación. Cuando nosotros creemos en Cristo, que Él es Dios, que Él vino, que Él murió por nosotros, y al tercer día resucitó glorioso y está a la diestra del Padre y regresará, entonces yo creo en Cristo, soy salvo. Pero no es esta fe, eso no es un don, como lo menciona aquí en 1 Corintios. Esta fe que menciona es esa fe que mueve montañas. Dice nuestro Señor en Mateo capítulo 17, vamos a buscar rápidamente este pasaje, Mateo capítulo 17,
y no pierda la primera de Corintios. Dice, versículo 20, 17-20, Jesús les dijo, por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Regresamos a 1 Corintios. Esta es la fe. Hay hermanos que Dios da este don para discernir con precisión cuál es la voluntad de Dios frente a una necesidad o una oportunidad. Y tienen una confianza maravillosa de que Dios va a cumplir. Hay una situación muy difícil, complicado, y se levanta un hermano, no se preocupen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hace muchos años, hermanos, algunos hermanos recordarán este evento. David tendría como 4 o 5 años, todavía 6, no se acuerdan. Hicimos un club de niños aquí que quedó muy bonito. No teníamos las ventanas que teníamos ahorita. Los salones no tenían ventanas, por eso les digo todo. No tenían ventanas los salones, creo que la cocina solamente. Y se adornó muy bonito, quedó muy bonito. Afuera se adornó muy bonito para el evento. Al día siguiente iba a ser, era un viernes, digamos, o un domingo, no recuerdo, pero el día siguiente iba a haber. Hermanos, ¿saben qué pasó? Por la tarde, ¿alguien recuerda los que... Juanita? Llovió muy fuerte, llovió tan fuerte que las hermanas que habían puesto sus adornos en las ventanas, con papel china y papel crepé y todo bien bonito, se mojó. El agua entró hasta los salones, todo mojado. Y hermanos, casi una semana de puro trabajo. Y en un ratito se vino todo abajo, entre comillas. ¿Cómo creen que estábamos en ese momento los hermanos? Ya, tanto esfuerzo. Pero hubo un hermano que dijo, ánimo, va a quedar bien, ánimo, va a salir bien. Una bendición. No sé cómo le hicimos, hermanos, pero al día siguiente estábamos empezando el club de niños. Fue una bendición muy grande. Pero este hermano tenía ese don de fe, levantándonos, va a quedar bien, todo va a salir bien, ánimo. Mientras todos ahí ya, con el agua tirados ahí, ese don de fe, hermanos. Y Dios ha dado a algunos esa fe. Pero cuando hay alguna circunstancia y vean que las cosas están saliendo mal, tienen el don de fe, pueden levantarlos, hermanos. Va a salir bien. Confía en Dios que va a salir bien. Pero tenemos que usarlos. En la historia hay muchos hombres de fe, hermanos. Muchos hombres de fe. Hemos hablado mucho de George Muller. Hemos hablado de varios misioneros que sin tener nada han hecho grandes cosas. Ese es el don de fe. Si usted lo tiene, si tú lo tienes, ejercítalo, porque necesitamos ejercitar también los dones. 4, vamos a ir más rápido. Sanidad, dice el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En esa época, hermanos, el Espíritu Santo había dado dones
para sanar a las personas. Y quiero dejar en claro algo. Sanaban a todas las personas, no solamente algunas, a todas las personas. En la actualidad hay mucha charlatanería y exhibición de cómo sanan personas, pero no sanan todas las personas. El don de sanidad sanaba a todas las personas. En una capacidad especial, un don especial dada por el Espíritu Santo para sanar cualquier tipo de enfermedades, incluido la muerte. Nuestro Señor Jesús hizo muchas sanidades. Dio el poder a sus apóstoles para hacer muchas sanidades. Con nuestro Señor, y no podemos leer los pasajes por el tiempo, nuestro Señor sanó, los discípulos sanaron, y en Hechos 5:15 y 8:5 nos habla de estas sanidades. Dios le había dado a Pedro este don que incluso ponían los enfermos allí en el camino, y Pedro caminando, si tocaba su sombra, eran sanados. Pero vamos a ver que aquí tal vez el propósito de este don era un poco diferente a los demás. Al final lo vamos a mencionar. Pero tenían ese don. No había enfermedad que no pudiera ser sanada. Incluso, como mencionamos, nuestro Señor resucitó a personas, Pedro resucitó a personas y Pablo resucitó a personas. El quinto dice, versículo 10, a otro el hacer milagros. Un milagro es una acción sobrenatural en el mundo natural y en sus leyes naturales, explicable solamente por la intervención divina. Entonces, había también hermanos que tenían el don de hacer milagros, muchos tipos de milagros. Nuestro Señor hizo milagros y los discípulos también hicieron milagros. Y quiero extender un poquito al final estos dos, sanidad y milagros principalmente. Sexto, profecía. La profecía es un don que el Espíritu da, que proporcionaba la habilidad de proclamar la palabra de Dios. La palabra profeta simplemente significa ser un portavoz de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento eran portavoces de Dios. Dios les hablaba a estas personas y estas personas decían al pueblo lo que Dios le había dicho a este profeta. En la actualidad, hermanos, si lo vemos en ese sentido, todavía hay profetas. ¿En qué sentido? Si una persona habla la palabra de Dios, está siendo un portavoz de Dios y entonces está profetizando. La profecía no solamente se limita a eventos futuros, como muchos lo entienden. La palabra profecía es ser portavoz de Dios. Si yo me paro enfrente a un grupo de personas y empiezo a leer la Biblia y a explicar la Biblia, estoy profetizando. Entonces, en ese sentido, hay muchos que posiblemente tienen el don de profecía. Y el don de profecía es esa habilidad especial de proclamar la palabra de Dios que el Espíritu Santo da a ciertas personas. Posiblemente lo tienen ustedes, o algunos lo tienen. Hay que usarlo. Lee, explica la palabra, comparte la palabra
de Dios y practica esos dones. Séptimo, discernimiento de espíritus. Este discernimiento tiene que ver con separar para un examen con el fin de determinar lo que es genuino y lo que es falso. Hermanos, ese don también es muy importante. Muy importante. Si alguien lo tiene aquí, que lo use, que sirva. ¿Por qué? En la actualidad, hermanos, hay tantas religiones en internet, en la televisión principalmente, muchos predicadores que tuercen las escrituras y si no tiene discernimiento, lo toma como verdad. Aquí es donde debe usarse este don de discernimiento. Si esto que se está diciendo es correcto o incorrecto, si es genuino o es falso. Cuando el apóstol Pablo estuvo predicando en Berea, los hermanos de Berea, los hermanos bereanos, después de escuchar a Pablo, ¿saben qué hicieron? Se fueron a las escrituras, no la Biblia, no tenían Biblia en aquel entonces, pero sí pergaminos, sí rollos, se fueron a las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era realmente lo que las escrituras estaban diciendo. Hermanos, para la iglesia es muy edificante, sería muy edificante si algunos hermanos tienen este don de discernimiento, puedan usarlo. Yo creo que lo que está diciendo este predicador no es bíblico. Yo creo, hermanos, estaba pensando también que lamentablemente en la actualidad, y no solamente en esta iglesia, sino en muchas otras iglesias, una de las debilidades grandes de las iglesias, además de la oración, es el estudio, la lectura y el estudio de la palabra. Lamentablemente, no se lee la palabra. Y lo que diga el predicador, lo que diga el conferencista, o lo que diga el pastor, ya, esa es la palabra de Dios. No, tenemos que ver la palabra de Dios. En la actualidad parece ser, hermanos, que nuestra teología se basa más en las canciones disque cristianas que en la misma palabra de Dios. Hay tantas canciones, hermanos, que tuercen las escrituras, pero llevan un ritmo muy ¿qué? Bonito y agradable. Suena bien bonito. No pongo atención a lo que dice la letra, pero suena bien bonito y me hace sentir bien bonito aquí adentro. Se siente bonito. ¿Pero qué dice? Pon atención a lo que dice, no a lo que tú sientes. Discierne lo que está diciendo. Hay que discernir. Voy a escuchar una canción. ¿Qué está diciendo esa canción? ¿Qué dice esa canción? Entonces, los hermanos que tienen ese don deben usarlo más para ayudar a su hermano que tal vez no tiene ese don. Y el hermano que no tiene ese don, entonces tiene que escuchar a su hermano que sí tiene. Porque puede haber un problema. ¿Por qué me está diciendo eso? Soy yo, ¿no? Yo no quiero escuchar. ¿Cuál es el problema? Entonces, hermanos, aplicamos también ese principio, ser humildes. Y los últimos dos, lenguas e interpretación de lenguas. Dios también había dado el don, o ha dado el don de lenguas.
¿Qué son esos, el don de lenguas? El don de lenguas es un don que el Espíritu Santo da para poder hablar diferentes lenguas. Y aquí viene el problema grande, hermanos. Aquí se concentra el problema más grande. Entre los hermanos dicen, ¿qué lenguas? ¿Conocidas o desconocidas? Algunos dicen, eran lenguas conocidas, pero que eran desconocidas para las personas que vivían en cierta región. ¿Sí? Por ejemplo, si yo empiezo a hablar en mi lengua natal, no me van a entender nada. Y va a ser extraño y desconocido para ustedes. ¿Sí? Pero algunos dicen, pero no solamente eran conocidas, sino que eran angelicales, y hay un debate. Hay un debate. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Interpretación de lenguas, el otro don. Unos hablaban en lenguas, en diferentes lenguas, y había otros que tenían la capacidad de entender esas lenguas e interpretarlas. ¿Sí? Lo que está diciendo este hermano es esto. ¿Sí? Interpretaban lenguas. Pero había un problema tan grande, hermanos, en Corinto y en la actualidad también, con el uso de las lenguas, que va a usar un capítulo completo para tratar este problema de las lenguas. Entonces no vamos a profundizar esta vez en el uso en las lenguas y su interpretación, sino hasta el capítulo 14, que es donde nos habla de lenguas. Y termino con lo que estaba diciendo acerca de los dones, principalmente de sanidad y de milagros. Hermanos, parece ser que el don de sanidad y el don de milagros, aunque era para servir, también tenía otro propósito. Tenía otro propósito. Algunos dicen que fue temporal y que en estos días ya no existen estos dones. Podría ser. ¿Alguien ha escuchado de una persona que resucite a los muertos? Y como decía hace un momento, hermanos, ustedes han visto en la televisión que va a llegar tal persona y que tiene el don de sanidad, llevan a sus enfermos y van a ser sanados, pero no sanan todas. Hay un show con luces, multitud de gente y mucho dinero que llevan a sus enfermos y no todos sanan. Es gente en silla de ruedas que después anda saltando por allí, pero no todos sanan. A mí me gustaría ver a una persona que presume el don de sanidad que sane a un, ¿cómo se llama? A un manco. ¿Jesús sanó mancos? Sí. Sanó mancos. ¿Cómo se sana a un manco? Le compró nuestro Señor una prótesis y se lo puso. Fue un milagro, hermanos. Milagrosamente el brazo se extendió y se volvió a formar la mano. Eso me gustaría ver. No de que tengo un dolor en mi estómago y ya no lo tengo, gracias a Él. Nuestro Señor sanó a todos, a todos. Hizo señales, hizo prodigios, hizo milagros. Y tenemos 5 minutos para verlo, hermanos. Vamos rápidamente acerca de esa sanidad y milagros, porque la Biblia muchas veces nos relaciona. Y quiero mencionar ese propósito. Parece ser que el propósito de sanidades y milagros, de señales y milagros, era
para identificar primero a Cristo como el Rey, como el soberano Dios, y a los apóstoles como sus enviados. Entonces era la credencial para identificarse que era el Cristo, y eran las credenciales para identificar que eran los apóstoles. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 7, versículo 20. Lucas 7, versículo 20. Desde el 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús: en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué fueron a preguntar los discípulos de Juan? ¿Eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otros? ¿Qué les dijo Jesús? Sí, yo soy el Cristo. ¿Les dijo eso? No. Vayan y díganle todas estas cosas, estas señales que ustedes han visto. Y Juan estuvo contento. Él es el Cristo. Más adelante, en Hechos capítulo 5, versículo 14, 5:14. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y fíjense, hermanos, y todos eran sanados, todos. Entonces, hermanos, al parecer, esta sanidad y estos milagros tenían un propósito específico: manifestar las credenciales de Cristo y las credenciales de los apóstoles, no para otra cosa. Porque si ustedes vemos, ¿ustedes creen que Pablo tenía el don de sanidad? Resucitó a Eutico, ¿sí? Pero ¿por qué no podía sanarse a sí mismo, que 3 veces le rogó al Señor? ¿Por qué le dijo a Timoteo, a partir de ahora, bebe un poco de vino a causa de tu estómago? Estaba enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Otro hermano también narra Pablo que estuvo muy enfermo a punto de morir. ¿Por qué no lo sanó? Si es para el ministerio. Hermanos, porque al parecer estos dones tenían otro propósito, que era manifestar las credenciales de Cristo como Dios
y de los apóstoles como apóstoles de Cristo. ¿Existen hoy en la actualidad? La pregunta sería también, ¿Dios puede hacer milagros, señales en estos tiempos? Sí, sí puede hacerlo. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios lo puede seguir haciendo. Pero han cambiado también muchas cosas, hermanos. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es importante esos dones que hemos hablado, para discernir, para usarlos y ayudarnos como iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno ha recibido un don. Es lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y termino con esto, hermanos. Aunque haya dos aquí o tres que tengan el mismo don, al final son diferentes y su uso es específico. Es interesante que dice a cada uno en particular. A cada uno en particular. No puede haber dones exactamente iguales. ¿Sí? Dios te ha dado un propio don para ti, que debes de usarlo. Encuéntralo y úsalo para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tus bendiciones, por tus misericordias. Padre, ayúdanos a entender estos temas. Son temas polémicos, son temas difíciles, pero Padre, tu palabra no regresa vacía. Y Padre, te pedimos para que tú nos des sabiduría para entender y aplicar a nuestras vidas esto que estamos aprendiendo. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado en tu palabra. Que tu nombre sea exaltado por medio de esta iglesia. En cada hogar, en cada matrimonio, en cada uno de nosotros, Padre, para gloria y honra tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.